El reciente escándalo judicial que ha salido a la luz en los tribunales españoles es un golpe devastador para la confianza pública en el sistema judicial, y pone de manifiesto una serie de problemas estructurales que necesitan una revisión urgente. La situación, que involucra al juez Joaquín Peinado, es mucho más que un simple error o un malentendido en un juicio. Se trata de una manipulación evidente, un intento descarado de alterar la verdad con fines políticos. Las pruebas son claras y contundentes, lo que convierte este caso en un escándalo de proporciones históricas, que no puede pasar desapercibido si deseamos mantener la integridad del sistema judicial en España. El centro de este escándalo son los audios filtrados que demuestran, de manera irrefutable, que el juez Peinado manipuló las declaraciones de la testigo en un juicio clave, y falsificó una declaración que nunca fue hecha. Este no es un caso aislado, ni una cuestión menor, sino un acto grave de prevaricación, que pone en tela de juicio la imparcialidad de un juez que debería ser un garante de la justicia y de la verdad. Lo que ha quedado claro es que este juez, en lugar de cumplir con su deber de impartir justicia de manera objetiva e imparcial, utilizó su posición para favorecer a unos intereses políticos concretos, y lo hizo a través de un engaño calculado y premeditado. El juez Peinado, en su intento por vincular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez, con una trama de corrupción que nunca existió, alteró una declaración clave de una testigo. Esta testigo, que en su declaración dejó claro que la contratación de Gómez en el Instituto de Empresa no estaba vinculada a su relación con Pedro Sánchez, fue tergiversada por el juez, quien escribió en su auto lo contrario. Según el juez, la contratación de Begoña Gómez se debía a su relación familiar con el presidente, una afirmación que nunca fue mencionada por la testigo, y que fue completamente inventada. Esta falsificación de los hechos no puede ser justificada como un error, ni como un malentendido en un caso complicado. Lo que estamos presenciando es un caso de manipulación judicial a gran escala, en el que la verdad fue sacrificada para encajar una narrativa política que favoreciera a determinados intereses. Este caso no solo pone en evidencia la falta de ética de un juez, sino que también expone un problema mucho más grande: la posibilidad de que el poder judicial sea utilizado como un instrumento al servicio de la política. Si un juez tiene la capacidad de modificar una declaración bajo su responsabilidad para ajustar los hechos a una narrativa preestablecida, entonces estamos ante una grave crisis de confianza en el sistema judicial. Lo que está en juego es mucho más que la credibilidad de este juez en particular. Estamos hablando de la integridad de un sistema judicial que debería garantizar que todas las personas, independientemente de su posición política o social, sean tratadas de manera justa e imparcial. La manipulación de la verdad por parte de un juez no es algo que deba tomarse a la ligera. Este tipo de prácticas no solo corrompen la justicia, sino que pueden tener consecuencias devastadoras para la democracia. Si un juez puede inventar hechos, alterar las declaraciones de los testigos y manipular las pruebas para perjudicar a una persona o grupo de personas, entonces todo el sistema judicial pierde su legitimidad. La justicia ya no se basaría en hechos y pruebas, sino en las agendas políticas y los intereses de quienes tienen el poder. Esto es un ataque directo a la democracia, ya que la justicia es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta cualquier sistema democrático. Lo que hace aún más grave esta situación es el hecho de que este tipo de manipulación no se limita a un caso aislado o a un error individual de un juez. Estamos viendo cómo el poder judicial puede ser instrumentalizado para destruir la reputación de una persona, como ocurrió en el caso de Begoña Gómez. Si esto es posible en un caso tan mediático y con una figura pública de gran relevancia, ¿qué podría ocurrir con personas que no tienen el mismo nivel de visibilidad o poder? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen los recursos para hacer frente a un sistema judicial que puede ser manipulado por quienes tienen el poder para hacerlo? Esta es una pregunta que debemos hacernos si realmente queremos entender la magnitud del problema. El juez Peinado no actuó solo en este caso. La filtración de los audios, que han sido confirmados por periodistas de renombre como Ernesto Caícer, muestra que no se trató de un simple error procesal. En los audios, se escucha claramente cómo el juez manipuló la declaración de la testigo para hacerla coincidir con la narrativa que él mismo había creado. En lugar de ser un testigo imparcial, la testigo fue utilizada como una pieza más en un juego político que tenía como objetivo destruir la imagen de la esposa del presidente. Esta es una estrategia que, lamentablemente, no es nueva en el mundo de la política. Hemos visto en el pasado cómo las personas pueden ser desacreditadas y vilipendiadas mediante el uso de falsedades y manipulaciones. Pero lo que hace este caso aún más grave es que esta estrategia ha sido ejecutada por alguien que tenía la responsabilidad de ser imparcial y justo: un juez.
Lo más alarmante de este caso es la falta de transparencia y la impunidad con la que actúan quienes tienen el poder. El hecho de que un juez pueda actuar de esta manera, alterando pruebas y manipulando declaraciones, demuestra que el sistema judicial puede ser fácilmente corrompido si no se toman medidas para garantizar su independencia y su imparcialidad. Este tipo de prácticas no solo son inaceptables, sino que también son peligrosas. Si no se toman medidas para erradicar la corrupción dentro del sistema judicial, estaremos permitiendo que el poder judicial sea utilizado para fines políticos y personales, lo que pone en riesgo los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Este caso debe servir como una llamada de atención no solo a las autoridades, sino también a todos los miembros de la sociedad civil, ya que estamos ante una situación de una gravedad extrema. Lo que comenzó como un incidente aislado está, en realidad, poniendo en evidencia una debilidad estructural dentro de nuestro sistema judicial que podría tener repercusiones mucho más profundas de lo que inicialmente parece. Si no reaccionamos ante este abuso de poder de manera firme y decidida, estaremos enviando un mensaje muy claro, y muy peligroso, a todos aquellos que ocupan cargos de poder, que el sistema judicial, que debería ser el pilar fundamental de la justicia en una sociedad democrática, está lejos de ser invulnerable a la corrupción, que no es a prueba de manipulaciones. Y lo más preocupante, que no existen las garantías suficientes para que todos los ciudadanos sean tratados de manera justa y equitativa ante la ley. El hecho de que un individuo con poder pueda influir de manera tan directa y efectiva en el curso de un juicio, manipulando elementos clave de una declaración o de una prueba, nos plantea serias dudas sobre la integridad de todo el sistema. Este no es un problema que afecte a un solo juez o a unos pocos. Es un problema estructural que pone en evidencia que el sistema judicial, como conjunto, puede ser fácilmente manipulado y vulnerado si no se implementan las medidas adecuadas para garantizar su independencia y transparencia. Nos enfrentamos a un sistema judicial que ha demostrado ser susceptible a las influencias externas, ya sea de políticos, de intereses económicos o de cualquier otra naturaleza, lo que compromete la calidad y la imparcialidad de los veredictos emitidos. La justicia debería ser un campo limpio, un terreno donde los principios de equidad y verdad se apliquen sin distorsiones, y donde los ciudadanos puedan confiar en que, independientemente de su estatus social, económico o político, serán tratados con imparcialidad. Si no podemos confiar en el sistema judicial, si los ciudadanos empiezan a dudar de la capacidad de los jueces para tomar decisiones basadas en los hechos y en la ley, entonces nos enfrentamos a una crisis de confianza sin precedentes. La confianza en las instituciones es la base sobre la cual se construye cualquier sociedad, y la justicia es una de las instituciones más importantes para garantizar que esa confianza se mantenga intacta. Sin un sistema judicial en el que podamos confiar, todo lo demás se desmorona. La democracia pierde su sentido, y los derechos fundamentales de los individuos quedan desprotegidos. En este contexto, la manipulación de la declaración de la testigo por parte del juez Peinado es solo un ejemplo de cómo la política, unida a los intereses de ciertos actores, puede influir de manera peligrosa y destructiva sobre el ejercicio de la justicia. No se trata solo de un error aislado de un individuo que actuó fuera de lugar. Se trata de una señal alarmante de que el sistema está expuesto a manipulaciones políticas que pueden alterar el curso de los juicios y, por ende, las decisiones que afectan a la vida de las personas. Este no es un incidente menor ni una situación que se deba minimizar. Al contrario, debe ser interpretado como una advertencia de lo que podría ocurrir si no tomamos medidas para salvaguardar la independencia del Poder Judicial, si no fortalecemos los mecanismos que aseguran que los jueces actúan con imparcialidad y autonomía. La justicia no debe estar al servicio de intereses políticos o de cualquier otra índole. Debe ser una fuerza neutral, que se rige únicamente por la verdad y los derechos fundamentales de las personas. Si permitimos que la justicia sea manipulada para servir a intereses políticos, el sistema judicial perderá su legitimidad y su eficacia. En lugar de ser un mecanismo que protege a los ciudadanos de los abusos de poder, se convertirá en una herramienta para consolidar el poder de unos pocos y para proteger a aquellos que detentan ese poder, mientras que los ciudadanos serán víctimas de un sistema sesgado y corrupto. Este sería el principio del fin de la democracia tal como la conocemos, ya que la verdadera democracia depende de que exista un sistema judicial independiente y fiable que garantice que todos, sin excepción, sean tratados de manera justa y equitativa. Si no tomamos las lecciones que este caso nos ofrece, corremos el grave riesgo de permitir que las estructuras de poder continúen manipulando el sistema judicial a su favor, debilitando aún más la confianza en las instituciones y en el Estado de Derecho.
Lo que ha ocurrido no debe ser considerado como un hecho aislado, sino como una advertencia de lo que podría suceder si no se implementan reformas profundas en el sistema judicial. El Poder Judicial debe ser un baluarte de independencia, y no una herramienta de control político, económico o de cualquier otro tipo. Este caso debe servir también como un recordatorio de lo fácil que es para ciertos actores externos influir en la toma de decisiones judiciales cuando no se toman las precauciones adecuadas para garantizar que el Poder Judicial actúe de manera autónoma. La independencia judicial no es una cuestión opcional ni un lujo, es una necesidad vital para el buen funcionamiento de una democracia. Los jueces deben poder tomar decisiones sin temor a represalias o a la intervención de fuerzas externas. Si no aseguramos la independencia del Poder Judicial, corremos el riesgo de crear un sistema judicial que actúe en función de los intereses del poder en lugar de en función de la ley y la justicia. Además, es importante que comprendamos que la falta de una acción contundente ante este tipo de hechos no solo afecta la confianza en el sistema judicial, sino que también manda un mensaje claro a todos aquellos que buscan manipular el sistema para su propio beneficio, que pueden actuar con impunidad. Si no se toman medidas para corregir y prevenir este tipo de abusos, estaremos validando una cultura de corrupción e impunidad en la que aquellos que tienen poder podrán actuar sin temor a enfrentar consecuencias. Esto sería un golpe mortal a la credibilidad de las instituciones, y por ende, a la propia democracia. En conclusión, este caso no es simplemente un problema de uno o dos jueces corruptos. Es un reflejo de las debilidades estructurales de un sistema judicial que, si no se toman medidas para corregirlo, podría ser fácilmente manipulable por aquellos con suficiente poder. La justicia debe ser el pilar fundamental sobre el cual se construyen nuestras sociedades, y si no podemos confiar en ella, entonces estamos ante una crisis profunda. La independencia judicial es la clave para garantizar que la justicia sea verdadera y justa, y debemos tomar todas las medidas necesarias para protegerla. De lo contrario, corremos el riesgo de vivir en un sistema donde la justicia se convierte en una herramienta de control político, y la democracia se verá socavada irremediablemente. Si nos detenemos a observar el comienzo de esta declaración, se hace evidente que el juez, desde el primer momento, adopta una actitud de amenaza hacia el testigo, al decirle, usted ha sido citado como testigo. Este tipo de afirmaciones, pronunciadas por un juez, son absolutamente improcedentes e innecesarias. En principio, esto no debería ni puede suceder en una sala de juicio, ya que el rol del juez es el de velar por la equidad y la justicia, no el de intimidar a los testigos. Si existiera una comisión de ética judicial, como la que fue constituida en octubre del año pasado, con su presidente y los 6 miembros correspondientes, esta debería haber intervenido de manera inmediata al detectar este tipo de actitudes. En el periódico de Cataluña, hemos sido los primeros en revelar una exclusiva no solo con los audios, sino con la transcripción literal de lo que había sucedido. Esta transcripción, que no ha sido realizada por ninguna otra parte, es una prueba irrefutable de los hechos. A pesar de esta evidencia, el Comité de Ética Judicial ha permanecido en silencio, y no se sabe cuál es su postura sobre este asunto. Tampoco se sabe qué opinan aquellos responsables de la acción disciplinaria, ya que tienen la capacidad de intervenir de manera inmediata, solo con leer las publicaciones en los medios. No es necesario que alguien presente una denuncia formal, bastaría con una simple revisión del contenido de los periódicos. Las palabras del juez, al amenazar al testigo con estas afirmaciones, resultan particularmente alarmantes, ya que carecen de fundamento. La señora Gilia Antuñano, quien supuestamente fue citada como testigo en este caso, nunca dijo lo que el juez afirmó en su declaración. Sin embargo, la intimidación no termina allí, pues el juez continúa con una actitud de coacción ilegal, que transgrede los principios fundamentales de respeto a los testigos. En su diálogo con Juan José Guzl, el juez insiste en que el testigo debe creer lo que él le está diciendo. Al preguntarle sobre el contenido de la declaración de la testigo Sonsoles Blanca, el juez refuerza su discurso al decir, «Se lo estoy diciendo yo». En otras palabras, el juez intenta imponer su versión de los hechos como la única verdad, algo que constituye una clara violación a la ética judicial. Este tipo de agresividad y hostilidad en la sala de juicio no solo es inapropiada, sino que también es completamente inaceptable dentro de cualquier código de ética del ámbito judicial. Los testigos deben ser respetados en todo momento, y mucho más cuando el rol de los abogados es el de defenderlos y proteger sus derechos. En este caso, lo que resulta aún más preocupante es que no es el abogado quien trata de manipular al testigo,
sino que es el propio juez quien se comporta de manera intimidatoria, acusando directamente al testigo de falso testimonio, lo cual es una acusación grave e infundada. La pregunta que surge aquí es, ¿quién se cree el juez para amenazar con acusar a alguien de falso testimonio? Según nuestro sistema judicial, el falso testimonio solo puede ser imputado cuando éste ocurre en el contexto de un juicio oral, lo que no es el caso en esta situación. En el momento en que el juez imputa a Güemes, se genera una gran confusión en la sala. Incluso los compañeros periodistas que cubren el juicio no parecen entender las razones detrás de esta imputación. Si se leen las crónicas periodísticas, se puede observar que no existe una explicación clara de por qué se le ha imputado a Gués. Sin embargo, más tarde, en una nueva declaración de Güemes, se aclara esta confusión. Cuando Güemes se sienta en el banquillo, el juez le pregunta, ¿usted sabe por qué está aquí? A lo que Güemes responde, sin rodeos, no sé, porque nadie me ha informado, solo que mi condición ha cambiado de testigo a investigado. Esta situación se vivió en la sala anteayer, y refleja la profunda falta de transparencia y respeto por los derechos de los testigos. El juez, al responder, le explica, está aquí porque su condición ha cambiado debido a la contradicción entre su declaración y la de la directora de Recursos Humanos, quien asegura que la señora Begoña Gómez fue contratada por ser la esposa del presidente del gobierno. Sin embargo, esta supuesta contradicción nunca existió. Incluso si hipotéticamente existiera alguna discrepancia, el juez no puede simplemente imputar a una persona basándose en una supuesta contradicción sin pruebas. Primero debe probarse que efectivamente hubo una contradicción, y luego el juez tiene la obligación de realizar las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos. Si el juez considera que este es un punto clave en el caso, debería haber convocado a ambos testigos a un careo. Aunque este tipo de diligencia está en desuso, en circunstancias excepcionales aún podría usarse para intentar esclarecer las contradicciones entre las declaraciones. Después de ello, se valoraría qué testigo tiene más credibilidad. No obstante, el juez no ha tomado ninguna de estas medidas. En lugar de investigar, ya ha imputado a Gués sin realizar las diligencias necesarias. Además, Gués no tiene el derecho de no declarar en su contra, lo que complica aún más la situación. Este procedimiento judicial es profundamente cuestionable, y el comportamiento del juez revela una clara parcialidad. En mi opinión, lo que resulta fundamental en todo este asunto no es lo que suceda con el resto del caso, sino el comportamiento del juez. Este no es un simple error de juicio ni un malentendido técnico entre los abogados y el juez. Es algo mucho más grave. Lo que hemos presenciado es el comportamiento de un juez inquisidor que actúa dentro de un sistema judicial que parece estar completamente corrompido. Este tipo de acciones no solo afectan el caso en cuestión, sino que reflejan una tendencia más amplia dentro del sistema judicial, un uso indebido de la autoridad para fines políticos y personales. Lo que hemos sido testigos no es una simple polémica judicial. Es una operación deshonesta, una burla a la inteligencia del pueblo español y una demostración escandalosa de cómo las instituciones pueden ser utilizadas para manipular la verdad con fines políticos. El juez Peinado ha quedado expuesto, humillado públicamente por las propias pruebas que intentó manipular. Los audios no mienten, y la testigo nunca dijo lo que él escribió. En este contexto, las mentiras repetidas desde el estrado no son solo una falta de ética, sino un crimen contra la democracia. Lo que debería haber sido un proceso judicial serio y transparente ha sido transformado en un espectáculo grotesco, con el juez actuando como el principal protagonista de esta función repugnante, que huele a corrupción, a cloacas y a desesperación política. Este no es un asunto que se pueda resolver con interpretaciones sutiles o matices jurídicos complejos que puedan quedar en el aire y dar lugar a discusiones interminables entre abogados y juristas. No se trata de una cuestión en la que las líneas entre la verdad y la mentira puedan difuminarse o quedarse a medio camino. Este es un asunto que está lejos de ser un tecnicismo legal que pueda ser resuelto con simples explicaciones, ni con trucos argumentativos que solo logran oscurecer la realidad. Es una realidad clara, tangible y alarmante que revela una grave distorsión en el sistema judicial. Un juez mintió para imputar a un exalto cargo, y lo hizo con una total indiferencia hacia la verdad, actuando con una arrogancia insostenible y con una prepotencia que no tiene cabida en una sala de justicia. Sabía perfectamente que podía hacerlo sin consecuencias, confiando en que contaba con el respaldo de un sistema corrupto, con medios de comunicación que se prestan al juego y comentaristas sumisos que prefieren alabar la mentira en lugar de exigir rendición de cuentas. De hecho,
Su confianza en el apoyo de una parte de la derecha, que siempre busca titulares a cualquier costo, le permitió seguir adelante con este atropello sin miedo a ser detenido por la moral o la ética. Este tipo de comportamientos, que de forma desafortunada parecen quedar impunes, no pueden ser ignorados. Es fundamental exponerlos con claridad, porque esta vez no estamos hablando de un caso menor, ni de un simple error de juicio. Esta vez, el foco está sobre el juez, y esta vez los audios que se han filtrado contradicen su relato palabra por palabra. Aquello que él intentó presentar como la verdad, lo que él construyó como su versión de los hechos, es completamente falso. Y esta vez, la sociedad española ha tenido la oportunidad de escuchar con sus propios oídos cómo se fabricó una acusación sin fundamento alguno, a partir de una frase que nunca existió, de un testimonio que fue distorsionado y manipulado para ajustarse a los intereses políticos del momento. Los audios no dejan lugar a dudas y confirman lo que muchos ya sospechábamos. No estamos ante un error, sino ante una estrategia deliberada de manipulación y manipulación interesada. Es por eso que la rendición de cuentas debe ser inmediata, no solo para restituir la justicia, sino también para restablecer la confianza que la sociedad ha perdido en las instituciones judiciales. La pregunta que resuena con fuerza y que queda flotando en el aire, como una sombra ominosa, es la siguiente: ¿dónde está el Consejo General del Poder Judicial? ¿Dónde están los responsables de velar por la ética y la integridad del sistema judicial? ¿Dónde está el Comité de Ética Judicial que debe intervenir en situaciones como esta, cuando se pone en duda la imparcialidad y la rectitud de un juez? ¿Dónde están aquellos que se llenan la boca defendiendo el Estado de Derecho solo cuando les conviene, aquellos que aplauden las apariciones públicas de ciertos magistrados como si fueran héroes, pero que guardan silencio cuando se presentan pruebas claras de corrupción en el sistema? ¿Dónde están los defensores de la separación de poderes, esos que, a menudo, alzan la voz cuando se ven tocados en sus privilegios y no dudan en denunciar cuando sienten que su poder puede verse amenazado? En este caso, el silencio de todos estos actores es ensordecedor. Se han quedado callados, casi como cómplices de un sistema que permite que jueces como Peinado actúen sin ningún tipo de escrúpulo, con total impunidad. Y lo que resulta aún más alarmante es que lo que estamos viendo no es un caso aislado, no es un error de procedimiento o una negligencia aislada. No, esto es solo la punta del iceberg de un sistema judicial profundamente corrompido, un sistema que ha permitido que algunos jueces se conviertan en actores políticos, usen su toga como un escudo para sembrar ideología, venganzas personales y fango. El daño ya está hecho, y es irreversible. No se trata de una simple imputación injustificada, no. Güemes fue imputado sin pruebas que lo sustenten, basándose en falacias que nunca fueron comprobadas. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, fue expuesta públicamente sin ningún tipo de justificación ni pruebas que respalden las acusaciones que se le hicieron. El nombre del presidente del gobierno fue arrastrado por el barro, envuelto en una nube de mentiras y manipulación, todo con el único propósito de generar ruido mediático, abrir titulares de prensa y alimentar la maquinaria mediática que se beneficia de la destrucción y la desinformación. Porque en esta guerra no importa la justicia. Lo único que importa es ganar la batalla. Y en esa batalla, todo vale: mentir, falsificar pruebas, manipular testimonios, coaccionar a testigos y perseguir sin descanso a aquellos que se convierten en objetivo de intereses políticos o mediáticos. La verdad es lo de menos. Lo que importa es el juego de poder, y en este juego, la ética y la moral quedan de lado, pisoteadas por aquellos que buscan su propio beneficio, sin importar el daño que puedan causar a personas inocentes. Es fundamental, entonces, que no permitamos que este tipo de comportamientos queden impunes. El sistema judicial debe rendir cuentas ante la sociedad, y aquellos que actúan con abuso de poder deben ser detenidos y sometidos a las consecuencias que sus acciones merecen. Esta es una lucha que no debe quedarse solo en el ámbito de los tribunales, sino que debe llegar a todos los rincones de la sociedad, porque el daño a la justicia es un daño que afecta a todos los ciudadanos. La impunidad que han disfrutado ciertos actores judiciales debe ser erradicada, y el sistema debe ser reformado para garantizar que algo así no vuelva a suceder. La justicia no debe ser un juego de intereses personales o políticos, sino un pilar fundamental para la equidad y el respeto a los derechos humanos. Así que la rendición de cuentas es esencial, no solo para asegurar la justicia en este caso, sino también para restaurar la fe del pueblo español en un sistema judicial que debería ser imparcial, transparente y justo. Los jueces, como cualquier otra figura de poder, deben ser responsables de sus actos, y el Consejo General del Poder Judicial debe actuar con urgencia y decisión.
De lo contrario, el sistema judicial seguirá siendo un campo de batalla en el que la verdad queda sometida a los intereses y las manipulaciones de aquellos que controlan el poder.